Imagina que despiertas una mañana y descubres que tu país tomó decisiones cruciales, sin consultar a ningún político. Una inteligencia artificial analizó datos, evaluó riesgos y decidió qué era lo mejor para la nación. No hubo debates parlamentarios, no hubo campañas electorales, solo algoritmos. Suena raro, pero, sin darnos cuenta, estamos avanzando hacia un mundo donde el poder ya no se discute solo en parlamentos, sino también en laboratorios, servidores y modelos entrenados con millones de datos. Hoy, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial afectará la geopolítica, sino cuánto control le estamos entregando. Bienvenidos a un recorrido donde la inteligencia artificial, el poder y la política se entrelazan como nunca antes en la historia de la humanidad. Esto es historia, cultura y más. Aquí las grandes revoluciones y cambios sociales, los avances de la ciencia y la tecnología, la política, la economía y las historias ocultas cobran vida. Prepárate para un viaje al pasado que sigue marcando nuestro presente. ¡Y comencemos! La historia siempre ha tenido sus competencias épicas. Primero fue el dominio del mar, luego el control de la pólvora, más tarde la energía nuclear. Y ahora, en pleno siglo XXI, hemos entrado silenciosamente en una nueva carrera, la carrera global por la supremacía digital. Un enfrentamiento invisible que está definiendo quién tendrá las riendas del poder en las próximas décadas. Antes los países se medían por sus ejércitos, hoy se miden por sus servidores, sus chips y su capacidad de procesar datos. Los nuevos generales ya no visten uniforme, visten bata de laboratorio. Pregúntate esto, ¿quién tiene más poder? ¿Un presidente con un discurso fuerte o un algoritmo capaz de analizar millones de datos y predecir comportamientos humanos? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Imagina este escenario. En una sala hermética, iluminada por el resplandor azul de varias pantallas, un equipo de científicos trabaja día y noche entrenando un modelo de inteligencia artificial capaz de anticipar movimientos geopolíticos. No es una película, es el tipo de proyecto que hoy existe en distintos laboratorios de Estados Unidos, Europa y Asia. Y aquí aparece la primera verdad incómoda. Los países ya no compiten por armamento, compiten por capacidades algorítmicas. Cada línea de código es una pieza de poder. Cada terabyte de datos es una bala en esta guerra silenciosa. Uno de los ejemplos más llamativos ocurrió hace algunos años, cuando un pequeño equipo de un país asiático logró entrenar una IA que detectaba ciertas amenazas militares con más precisión que un comandante con 20 años de experiencia. Un general dijo en privado, según la anécdota filtrada, esto no es tecnología, es clarividencia. No era magia, era estadística, era potencia de cómputo y era la nueva cara del poder mundial. China invierte miles de millones en IA aplicada a vigilancia y análisis predictivo. Estados Unidos apuesta por IA en defensa, ciberseguridad y empresas privadas que funcionan prácticamente como brazos tecnológicos del Estado. Europa pelea por regular un terreno que se mueve más rápido que sus leyes, y Rusia, India y Japón buscan no quedarse atrás en una carrera que no perdona al que se queda atrás. El combustible de esta competencia no es el petróleo, son datos, millones, miles de millones de datos que se analizan para crear modelos capaces de anticipar mercados, detectar amenazas, manipular tendencias o incluso influir en decisiones políticas. Aquí surge la gran pregunta que muchos prefieren esquivar. Si un país controla los datos del mundo, ¿controla también su futuro? La carrera digital está generando tensiones que no se ven en titulares, pero sí en los despachos de seguridad nacional, restricciones de exportación de chips avanzados, espionaje industrial, sabotaje digital, ataques silenciosos entre potencias, todo sin un solo disparo. Y lo más inquietante es que, aunque parezca que esto está lejos de la vida cotidiana, ya te afecta. El precio que pagas por tus productos, la estabilidad económica de tu país, la información que ves en redes, los gobiernos que llegan al poder, todo puede estar siendo moldeado por la inteligencia artificial y los algoritmos que compiten por dominar el mundo digital. La verdadera batalla del siglo XXI no es territorial, es informacional. El país que domine esta carrera no será solo una superpotencia tecnológica, será una superpotencia ideológica, económica y militar. Y mientras todo esto avanza, queda una pregunta final que vale oro. ¿Estamos preparados para vivir en un mundo donde el poder ya no se decide en salones diplomáticos, sino en centros de datos? Si este análisis te dejó pensando, reflexionando o incluso un poco inquieto, que es natural, te invito a seguir explorando conmigo cómo estos cambios están reescribiendo la historia moderna. Deja en comentarios tu opinión acerca de esta reflexión. La carrera digital apenas comienza y tú ya formas parte de ella. Durante siglos, la política se decidió en plazas, parlamentos y urnas, pero en pleno siglo XXI, el escenario cambió por completo. Los discursos ya no se escuchan desde un balcón, se consumen desde un teléfono. Los líderes ya no conquistan territorios, conquistan tendencias. Hoy la política no se juega solo en urnas, sino en pantallas. Piénsalo un segundo. Cuando un candidato da un discurso, ¿quién lo escucha más? ¿La plaza llena o los millones que TikTok empuja con su algoritmo? Cuando ocurre un escándalo, ¿quién dicta la opinión pública? ¿Los periódicos o ese video viral de 20 segundos que ya viste 3 veces? La realidad
realidad es directa y un poco incómoda. Los algoritmos se han convertido en operadores políticos silenciosos, y lo más irónico es que no votan, pero deciden qué votantes ven qué información. Aquí aparece la primera gran pregunta: ¿quién tiene más influencia en una elección moderna? ¿Un partido político o la plataforma que decide qué publicar, qué ocultar y qué volver tendencia? Una mini anécdota interesante: durante una elección reciente en Latinoamérica, un estratega digital confesó anónimamente que su equipo no trabajaba para convencer a los indecisos. Su misión era simple pero poderosa: hacer que el algoritmo ame al candidato. Más interacción, más contenido, más emoción. El votante llegará solo, dijo, y llegó. Los políticos lo saben, por eso cada vez se les ve menos en debates tradicionales y más en transmisiones en vivo, videos cortos, challenges, respuestas rápidas y mensajes diseñados para ser compartidos, no reflexionados. Estamos viviendo el nacimiento de un nuevo tipo de campaña, la campaña algorítmica. Hoy importa menos lo que se dice y más cómo se comporta la audiencia digital. Un video genera enojo, el algoritmo lo empuja. Un clip genera miedo, se viraliza más. Un mensaje divide, perfecto. Más tiempo de pantalla para ti, dice la plataforma. Y esto nos lleva a una verdad que muchos evitan: la política actual se alimenta de emociones instantáneas y las pantallas son máquinas perfectas para capturarlas, amplificarlas y usarlas. La línea entre información y manipulación se ha vuelto tan delgada que, a veces, es casi invisible. Bots diseñados para aparentar ser personas reales, cuentas automatizadas que influyen en debates, campañas microsegmentadas que te muestran un mensaje específico, pero que jamás verá tu vecino. Bienvenido a la política de precisión quirúrgica. Ahora, otra pregunta clave: si cada persona recibe una versión diferente de la realidad, ¿podemos hablar de una democracia basada en hechos o estamos entrando en democracias basadas en algoritmos? Y no se trata solo de elecciones. Las pantallas moldean protestas, crean movimientos, destruyen reputaciones y hasta fabrican líderes de la noche a la mañana. No importa qué tan poderoso sea un político, importa qué tan visible sea, y la visibilidad ya no la da el pueblo, la da el feed. Algunos gobiernos ya entendieron el juego y lo han llevado al extremo: supervisión digital, inteligencia artificial para analizar comportamiento social, vigilancia predictiva, control del discurso, monitoreo masivo. Si antes el poder estaba en controlar el territorio, ahora está en controlar la narrativa. Lo verdaderamente inquietante es que este poder no solo lo tienen los gobiernos, también lo tienen compañías privadas con más usuarios que muchos países tienen ciudadanos. ¿Qué pasa cuando la estabilidad política de una nación depende del diseño de una plataforma? ¿Quién audita ese poder? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo vigila? Esa es la gran pregunta del siglo XXI. La política sigue teniendo urnas, sí, pero lo que influye a esas urnas ya no está en manos de discursos largos, sino en videos cortos. La propaganda ya no se imprime, se recomienda. El liderazgo ya no se construye en mítines, se construye en métricas. Y tú, aunque no lo creas, formas parte de este tablero. Cada clic, cada like, cada video que ves hasta el final alimenta una narrativa que puede influir en decisiones nacionales. Deja en comentarios cómo lo estás viviendo tú en el día a día. En el mundo de la tecnología siempre nos venden la misma promesa luminosa: más eficiencia, más seguridad, más comodidad. Pero detrás de esa luz hay una sombra que crece rápido. Un territorio donde la inteligencia artificial no es solo herramienta, sino un juez silencioso. Un espacio donde las cámaras no solo observan, analizan. Donde los algoritmos no solo recomiendan, deciden. Y todo esto ocurre sin que nadie nos pida permiso. Hoy entramos en el lado oscuro de esta revolución: vigilancia masiva, sesgos invisibles y decisiones automáticas que pueden cambiar vidas enteras con un simple cálculo matemático. Piénsalo un segundo: ¿quién vigila a la IA que te vigila a ti? La vigilancia moderna ya no es un guardia mirando monitores, es un enjambre de cámaras inteligentes capaces de reconocer rostros, analizar comportamientos, predecir patrones y etiquetar sospechosos en tiempo real. Hay ciudades donde caminar por la calle significa aparecer en más de 200 cámaras antes de llegar a tu destino. Ahora bien, la pregunta incómoda: ¿quién controla esa información? ¿Un gobierno? ¿Una empresa? ¿Un algoritmo que nadie entiende del todo? Y aquí es donde la historia se pone inquietante. Mini anécdota real: hace unos años, un hombre en Estados Unidos fue arrestado por un error algorítmico. Una IA lo reconoció como sospechoso de un robo. El problema es que él ni siquiera estaba cerca del lugar de los hechos. Su único delito fue parecerse, según la máquina, a otra persona. La policía confió más en el algoritmo que en la evidencia. El hombre pasó horas detenido por una coincidencia digital. Este es el centro del problema. Las máquinas no son perfectas y sus errores tienen consecuencias reales. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con datos, y esos datos, muchas veces, están llenos de sesgos humanos, prejuicios raciales, desigualdades económicas, errores históricos. Todo eso se filtra, se amplifica y se convierte en verdad algorítmica. Imagina un sistema que decide quién merece un crédito, quién es un buen candidato para un empleo, o quién tiene mayor probabilidad de cometer un delito. Imagina que ese sistema se equivoca
equivoca, pero tú nunca puedes apelar, porque nadie sabe explicar por qué tomó esa decisión. Es como si un juez invisible dictara sentencia basándose en estadísticas que ni siquiera tú podrás ver. Aquí llega otra pregunta clave. Si un algoritmo comete una injusticia, ¿a quién le reclamas? ¿A la empresa? ¿Al programador? ¿A la máquina? La respuesta suele ser la misma: a nadie. Lo más peligroso no es que la IA tome decisiones. Lo verdaderamente peligroso es que lo haga sin transparencia, sin explicación, sin responsabilidad. Y mientras esto ocurre, la vigilancia se vuelve más fina, más rápida y más automática. Cámaras que distinguen emociones, sensores que detectan actitudes inusuales, sistemas que generan alertas por comportamientos sospechosos. Todo esto suena futurista, pero ya es real en Aeropuertanet, fronteras, estadios, centros comerciales y hasta en escuelas. La línea entre seguridad y control se está borrando, y cuando esa línea desaparece, la libertad se vuelve frágil. Porque, después de todo, la pregunta más importante es esta: ¿queremos un mundo más seguro o un mundo más vigilado? ¿Queremos decisiones más rápidas o más justas? El lado oscuro de la IA no está en las películas de ciencia ficción, está en los sistemas que usamos cada día, en las plataformas que nos conocen mejor que nosotros mismos, en los algoritmos que definen nuestra realidad sin mostrarnos el código detrás de sus decisiones. Si este análisis te hizo pensar en lo que entregamos a cambio de comodidad digital, te invito a dejar en los comentarios qué piensas acerca de el otro lado de la tecnología. En el siglo XX las naciones peleaban por el petróleo, territorios estratégicos y rutas comerciales, pero el mundo giró de forma inesperada. Hoy, la geopolítica se juega en un terreno que no puedes ver, no puedes tocar y sin embargo, domina tu vida diaria, los datos. Y las armas que los manipulan ya no son misiles ni fusiles, son algoritmos. Bienvenido a la nueva geopolítica del siglo XXI, donde la hegemonía global no se mide en tanques, sino en servidores. Piénsalo un momento, ¿quién tiene más poder? ¿Un país con un ejército enorme o uno capaz de anticipar crisis económicas, sabotear infraestructuras digitales y manipular narrativas sin mover un solo soldado? La respuesta ya está cambiando el mundo. Los datos se han convertido en el petróleo moderno. Son la materia prima que alimenta empresas, gobiernos, mercados, ejércitos y decisiones. Por eso las grandes potencias ya no compiten por pozos petroleros, compiten por bases de datos, por redes de fibra óptica, por sistemas capaces de procesar información a velocidades inhumanas. Y aquí viene la primera pregunta incómoda. Si un país controla los datos del mundo, ¿controla también su destino? Para entenderlo, hace falta una pequeña anécdota que parece de película, pero ocurrió de verdad. Hace algunos años, una consultora descubrió que su modelo predictivo podía anticipar la caída de un gobierno con semanas de anticipación, simplemente analizando patrones de redes sociales, movimientos económicos y cambios en el lenguaje digital de la población. Un político preguntó al experto: ¿cómo supiste lo que ni nuestros servicios de inteligencia sabían? La respuesta fue brutal: porque ustedes buscan información, pero yo la dejo que venga sola. Esa es la verdadera revolución. Los datos revelan comportamientos, intenciones y puntos débiles, y los algoritmos los transforman en poder. Hoy existen algoritmos que detectan inestabilidad política antes que los diplomáticos, que predicen crisis financieras antes que los economistas, que identifican vulnerabilidades militares antes que los estrategas. La geopolítica dejó de ser intuición, ahora es estadística. Estados Unidos invierte miles de millones en inteligencias artificiales para defensa, ciberseguridad y vigilancia estratégica. China construye la red de recopilación de datos más grande del planeta y la impulsa con una inteligencia artificial que aprende más rápido que cualquier analista humano. Europa intenta regular este campo mientras lucha por no quedarse atrás, y potencias emergentes como India o Israel apuestan por convertirse en referentes en ciberinteligencia global. La competencia ya no es militar, es algorítmica, y aunque esto parezca lejano, ya afecta tu vida más de lo que crees. Los precios que pagas, la información que ves, las leyes que se discuten, las tensiones entre países, todo se mueve al ritmo de una danza digital que ocurre en silencio. La nueva arma geopolítica no destruye ciudades, destruye sistemas. Los ciberataques pueden paralizar hospitales, aeropuertos, bancos o redes eléctricas. Un algoritmo malintencionado puede hundir la bolsa de un país o manipular elecciones sin dejar huellas claras. La guerra moderna ya no necesita explosiones, necesita acceso. Y aquí llega la gran pregunta, la que define nuestro futuro. ¿Quién vigila a los países que vigilan los datos? ¿Quién controla a los algoritmos que controlan el mundo? Si antes el poder estaba en conquistar territorios, ahora está en conquistar información. Y si antes las guerras eran visibles, ahora son silenciosas. Estamos entrando en una era donde las fronteras no se cruzan con tanques, sino con cables submarinos, donde las alianzas no se sellan con tratados, sino con infraestructuras digitales compartidas. Estamos entrando en una era donde el poder ya no es un discurso, sino una base de datos, donde la política no se define únicamente en urnas, sino en servidores distribuidos alrededor del mundo, y donde cada decisión que tomas, cada clic, cada búsqueda, alimenta a las máquinas que algún día podrían tomar decisiones por nosotros. El desafío de nuestra generación no es detener la IA, es entenderla lo suficientemente bien como para evitar que se convierta en un poder sin vigilancia. Si este viaje por la historia te sorprendió,
Imagina lo que descubrirás en los próximos episodios sobre revoluciones sociales, guerras y descubrimientos que definieron nuestro mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Deja en comentarios lo que más te haya impresionado de este pasaje de la historia y cómo crees que ha impactado al mundo moderno. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia, Cultura y más, donde seguiremos descubriendo los secretos que moldearon nuestra realidad.